Siempre creí que ver a un hijo salir adelante era la mayor recompensa de la maternidad. Es cuando una mira hacia atrás y piensa, valió la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada renuncia. Pero mi hijo no solo me dejó de lado. Me abandonó en un asilo para poder fingir, en Europa, que era millonario. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Y hasta hoy, hay quienes no creen en cómo terminó todo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te va a dejar helado. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta, porque la próxima puede ser aún más fuerte. Me llamo María Elena Domínguez, tengo 72 años, y durante toda mi vida fui ama de casa, esposa devota y madre de un único hijo, por quien habría dado todo. Y fue precisamente por él que lo perdí todo, hasta que descubrí que todavía había algo que nadie podía quitarme, mi dignidad. La primera vez que Daniela me dijo que sus padres vendrían de visita, no imaginé que transformarían mi casa en un showroom. Yo pensaba que solo iban a tomar café, charlar un rato y conocer el lugar donde su hija política había crecido como parte de esta familia. Pero en cuanto llegaron, entendí que no se trataba de una visita, era una evaluación. Traían esos ojos entrenados para medir el valor de las cosas, las cortinas, los muebles, la pintura de las paredes. Ni siquiera esperaron sentarse. Desde la entrada, ya hablaban de remodelaciones posibles, de cómo esa casa tenía potencial. Daniela no paraba de presumir. Le contaba a sus papás que mi vajilla de porcelana había sido traída de Europa, que la cava de vinos de mi difunto esposo seguía intacta y que Julián había heredado todo ese gusto por el buen vivir. Yo me mordía la lengua. Las palabras que usaba no eran verdaderas, pero tampoco podía desmentirla frente a todos. A mí me dolía que hablaran de lo mío como si fuera de ellos, pero intenté convencerme de que era parte de ese juego de apariencias. Los suegros no eran groseros, eran peores, eran elegantes con condescendencia. Me trataban como a una empleada amable que había tenido la suerte de envejecer entre paredes bonitas. Julián caminaba detrás de ellos como un vendedor de bienes raíces. Les explicaba cada rincón, cada detalle de la casa, como si hubiera nacido ahí, como si la hubiera construido con sus propias manos. Usó mi biblioteca como ejemplo de espacios con historia, y mi comedor como lugar ideal para recibir cenas diplomáticas. Nunca mencionó que esa casa fue levantada con mis años de trabajo, mis ahorros, mis renuncias. Ni una vez dijo de mi madre. Sentí que me borraban con cada palabra. Me quedé de pie, en el marco de la puerta, fingiendo una sonrisa que me dolía en los dientes. Esa misma tarde, Julián me pidió las llaves del cuarto de huéspedes. Dijo que los suegros se quedarían unos días y que necesitaban comodidad. Luego, pidió mover algunos muebles para mejorar el flujo del espacio. No lo dije en voz alta, pero me sentí invitada a mi propia casa. Y como si fuera poco, empezó a llegar gente que yo no conocía. Una diseñadora de interiores, un fotógrafo, un chef privado. Mi cocina se convirtió en una sala de montaje. Mi comedor, en set de fotos. En cuestión de horas, mi casa se llenó de risas que no eran mías, de copas de cristal que yo no brindé. El viernes por la noche organizaron una cena especial. Cuando llegué al comedor, ya habían servido todo. Yo no tenía silla asignada. Tuve que sacar una del rincón para sentarme. Nadie pareció notarlo. Todos hablaban de viajes a Dubái, de nuevos tratamientos en clínicas privadas, de membresías en clubes que ni siquiera sabía que existían. Me preguntaron poco. Respondí menos. Lo único que hice fue mirar a Julián, que se reía como si estuviera hecho para ese mundo. No me reconocía en su mirada. Había algo en el que ya no era mío. Al final de la noche, pasé por la cocina a lavar mi taza de té. Era la única que seguía usando la loza vieja. En eso, escuché sin querer una conversación que no iba dirigida a mí. Julián hablaba por teléfono, tal vez con un amigo, no lo sé. Le dijo, la mansión algún día será nuestra, pero hay que acelerar el proceso. Mis suegros ya están preguntando cuándo será el cambio de nombre en las escrituras. Me quedé quieta, con la taza en la mano, sintiendo como el agua caliente me quemaba los dedos. Pero eso dolía menos que lo que acababa de oír.
No dije nada. Me fui a mi cuarto como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta con cuidado, me quité los zapatos y me senté en la cama. Pensé en mi difunto esposo, en cómo él habría reaccionado si viera lo que estaba pasando. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de lo que vendría. No por mí. Por lo que Julián estaba dispuesto a hacer por complacer a quienes solo lo querían si aparentaba algo que no era. Dormí poco esa noche. La casa sonaba distinta. Ya no era mi refugio. Había algo en el aire, una presencia ajena que se instaló sin pedir permiso. Como si me estuvieran despojando con guantes de seda. Y lo peor es que yo, por amor, había entregado las llaves. Hubo una semana, poco después de aquella cena, en que todo pareció más silencioso de lo normal. No era un silencio cómodo. Era uno de esos que te avisan que algo se está moviendo por debajo, como una corriente fría en una casa tibia. Lo noté primero en el jardín. Mis rosales, que siempre podaba yo misma, aparecieron recortados de forma diferente. El jardinero no era el de siempre. Julián lo había cambiado por alguien con más experiencia. Eso me dijo. Pero esa decisión nunca me fue consultada. También noté que la cava de vinos estaba más vacía. Al principio pensé que era mi memoria. Pero una noche bajé con una linterna, buscando una botella especial para recordar a mi esposo, y me di cuenta de que la mitad ya no estaba. Cuando pregunté, Julián se encogió de hombros. Unas cuantas se abrieron en las cenas, dijo, como si abrir botellas de 25 años fuera igual que destapar refrescos. Poco a poco, las cosas importantes comenzaron a desaparecer. La caja de plata de la sala. Un tapete persa que habíamos traído de un viaje a Estambul. Un reloj antiguo de cuerda que perteneció a mi padre. No sé si fue ingenuidad o negación, pero tardé en unir los puntos. Cada objeto tenía historia. Cada pérdida me abría un pequeño hueco en el pecho. Pero ellos, Julián y Daniela, se comportaban como si todo fuera parte de una actualización necesaria. Como si lo antiguo ya no encajara en sus nuevas aspiraciones. El comedor fue reubicado. Cambiaron los cuadros por fotografías modernas. La sala fue decorada con revistas de diseño y velas aromáticas. Todo olía a un estilo que no me representaba. Empecé a caminar menos por la casa. Me sentí además como un recuerdo que nadie quería desempolvar. Daniela convirtió mi cocina en una extensión de su estética. Contrató a una chef personal para preparar brunch saludables, y durante las sesiones de fotos para sus redes sociales, yo tenía que evitar aparecer en cámara. Es por imagen, decía con una sonrisa ensayada. Nunca me lo dijo de frente, pero entendí que no encajaba en el mundo que ella quería proyectar. Su mundo tenía luz blanca, líneas rectas y ropa de diseñador colgada en percheros de mármol. No había lugar para batas de algodón ni tazas desportilladas. Un día, en el recibidor, vi a Julián guardando algo en su maletín. Me acerqué sin querer y vi documentos bancarios. Mi nombre estaba en ellos. Al preguntarle, se puso nervioso. Me dijo que estaba gestionando unas transferencias de rutina. Que todo era parte de una estrategia para proteger los bienes familiares. Me habló de inversiones, de planes fiscales, de movimientos para optimizar cuentas conjuntas. Me hablaba como si yo no entendiera. Pero entendí demasiado bien. Sentí un frío en el estómago. Sabía leer entre líneas. Sabía cuando alguien te prepara para desaparecerte sin dejar rastro. Esa noche, decidí revisar mis cuentas. Llamé al banco desde el teléfono de la biblioteca. Pedí el estado de mis fondos. Había movimientos que yo no autoricé. Retiros considerables, uno tras otro. Fechas en que ni siquiera estuve en la ciudad. La voz del ejecutivo fue cortés, pero firme. Estas operaciones fueron aprobadas con firma electrónica desde su cuenta conjunta. No sabía qué responder. Colgué en silencio. Me quedé sentada con el auricular en la mano. Un zumbido me invadía la cabeza. No era solo el dinero. Era la certeza de que alguien había cruzado la línea. Al día siguiente, traté de hablar con Julián, pero él estaba de salida. Iban a un evento en el club privado de los suegros. Iban vestidos como portada de revista. Él llevaba una camisa nueva que yo no le había comprado,
un perfume fuerte y caro que jamás había usado. Antes de cerrar la puerta, me dijo: «Descansa, mamá. Hoy no necesitas preocuparte por nada». Esa frase me dolió más que cualquier número en el banco, porque venía cargada de esa condescendencia que me hacía sentir frágil, torpe, vieja. Volví al jardín por instinto. Me senté junto a las hortensias, intentando respirar, aferrándome al aroma de la tierra húmeda. Cerré los ojos y traté de recordar otra época, cuando el silencio de esta casa era paz y no amenaza, cuando Julián venía corriendo a contarme sus logros escolares, cuando mi mayor angustia era que las plantas no florecieran a tiempo. Ahora el silencio pesaba. Era una señal. Algo estaba a punto de quebrarse. No sabía si era la relación con mi hijo o yo misma. Y esa noche, antes de dormir, abrí la gaveta donde guardaba mis papeles más importantes. Allí estaba mi firma, copiada en una hoja que yo no recordaba haber firmado. Me temblaron las manos. Las letras eran mías, pero no. Era mi firma, sí, pero usada por alguien más. Yo nunca fui de celebrar en grande. Siempre pensé que los cumpleaños eran un privilegio silencioso, despertar con salud, oler el café en la cocina, que alguien te abrace sin aviso. Eso me bastaba. Pero ese año, Julián insistió en organizar algo especial. Me dijo que ya tenía todo planeado. Yo creí, tonta de mí, que era su forma de agradecer. Pensé que, por fin, después de todo, me vería de nuevo como su madre. No como una sombra más en la casa. Me arreglé con cuidado. Me puse mi blusa azul, la que mi esposo decía que hacía juego con mis ojos. Quería sentirme bonita, presentable. Cuando bajé, la casa ya no era mía. En la entrada había 2 hostes que daban la bienvenida como en restaurante elegante. Las luces eran más tenues de lo habitual y olía a vela cara, de esas que huelen a madera quemada y vainilla importada. Escuché música en vivo. Un violinista tocando piezas que no reconocí. En el comedor, copas largas, platos de porcelana nueva, servilletas de lino y arreglos florales enormes. Nadie me felicitó al llegar. Me confundieron con alguien del personal. Una señora me pidió servilletas extra y yo, sin querer, las fui a buscar. Me tomó minutos darme cuenta de que la mayoría de los invitados ni siquiera sabían que yo vivía ahí. Daniela se paseaba como anfitriona de hotel boutique. Su vestido era de seda negra, ajustado. Llevaba perlas en las orejas y un bolso de diseñador que jamás había visto antes. Reía con los suegros, tomaba vino tinto caro, hablaba de sus viajes por Europa y de cómo estaban considerando abrir una fundación con el apellido de la familia. «Es que el nombre Suárez ya tiene peso», decía ella. Y todos asentían como si eso fuera cierto. Julián no hablaba de mí. No mencionó que la casa era mía, ni que la comida fue preparada por mi antigua cocinera, despedida semanas antes para darle espacio a un chef externo. Me senté en una esquina, junto al piano que ya nadie tocaba. Desde ahí observé cómo Daniela saludaba a los nuevos socios de su suegro. Cómo brindaban por acuerdos que no entendía. Cómo Julián entregaba su tarjeta de presentación, impresa en papel grueso, con logotipo y todo. Me vi en sus ojos. No había amor. Había ambición. Era como si hubieran puesto precio a todo lo que yo cuidé durante años. Al jardín, a los muebles, al legado. Y, por supuesto, también a mí. Yo era parte del paquete. El adorno viejo de la casa elegante. Me trajeron una rebanada de pastel que no elegí. Vino sola, sin canto ni vela. Me la entregó una mesera que no me conocía. «Felicidades», dijo sin mirarme. No pude evitar pensar en los cumpleaños de antes. Cuando Julián era niño y me despertaba con flores hechas a mano. Cuando me cantaba desafinado pero feliz. Cuando bastaba con pan dulce y café para sentirme querida. Ese día, comí el pastel más caro de mi vida, y el más insípido. Sabía a distancia. A obligación. A algo que no era para mí. Me quedé ahí un rato más. Escuchando conversaciones sobre criptomonedas, inversiones en bienes raíces, cambios en los fondos familiares. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie notó cuando me levanté. Subí a mi cuarto despacio. Cerré la puerta con llave.
Me quité los zapatos y me senté en la cama como si hubiera caminado por años. En mi mesita de noche aún estaba el regalo que me había comprado a mí misma, un libro de cocina antigua que encontré en una librería de segunda. Lo abrí como consuelo. Busqué la receta de pastel de ciruela que mi esposo amaba. Sus notas estaban en los márgenes. Sentí su letra como una caricia. Pasaron unos minutos y escuché risas en el pasillo. Daniela entró sin tocar. Se detuvo en la puerta, miró la habitación como quien ve una bodega olvidada. Me preguntó, sin rodeos, ¿te molestaría si remodelamos esta sala? Está un poco anticuada. No me preguntó si quería. No dijo tal vez. Era una afirmación disfrazada de pregunta. Sonreí por reflejo. Pero por dentro, algo se rompió. No solo quería borrar mi estilo. Quería borrar mi historia. Mis recuerdos. Mis paredes. Mi nombre. No respondí. Solo bajé la mirada al libro y volví a leer la misma receta, aunque ya la sabía de memoria. Cuando levanté la vista, Daniela ya no estaba. Y sentí que mi cumpleaños acababa de terminar. No por la hora. Por la ausencia. Porque ni siquiera había espacio para mí en la celebración de mi propia vida. Después del cumpleaños, las cosas no mejoraron. No hubo disculpas, ni palabras dulces, ni siquiera un ¿cómo dormiste? Al contrario. Empezaron a desaparecer por días. Daniela y Julián salían con frecuencia, siempre muy arreglados. A veces dejaban la casa sin avisarme. Cuando preguntaba, decían que iban a reuniones importantes o a conocer propiedades. Una tarde, vi sobre la mesa un catálogo de una agencia de viajes de lujo. Destinos como Cartagena, Mónaco, Santorini. Supe que estaban planeando algo, pero no me decían nada. Me tenían cerca, pero invisible. Intenté llamarlo 2 noches seguidas. Quería conversar. No pelear, no reclamar. Solo hablar como madre e hijo. Su celular timbraba, pero nunca contestaba. A la tercera noche, me contestó Daniela. Con tono frío me dijo, Julián está ocupado, suegrita, le aviso que llamaste. Y colgó. Sentí el rechazo en la médula. Como si de pronto ya no tuviera derecho a llamar a mi propio hijo. Como si me hubieran degradado a invitada indeseada en mi casa. Caminé de un lado a otro, sintiéndome más pequeña con cada paso. Ese silencio telefónico pesaba más que una discusión. El jueves llegaron noticias por otros medios. Un vecino me mostró una publicación en redes sociales donde Julián y Daniela posaban en un hotel boutique frente al mar, con los suegros a los costados. Sonreían como portada de revista. El texto decía, cerrando grandes negocios en familia. La foto me dolió más de lo que imaginaba. No por la mentira, sino por lo que confirmaba, ya no era parte de esa familia. Mi lugar había sido reemplazado por gente con más estatus, con más conexiones. Gente que usaba trajes de lino y relojes de oro como si fueran camisas viejas. El día siguiente llegó una carta del banco. Estaba sellada, con mi nombre completo, pero no reconocí la firma al pie. Decía que mi cuenta conjunta había sido utilizada para cubrir varios gastos internacionales. Hoteles, vuelos, cenas. Entré en pánico. Fui al banco personalmente, temblando. El ejecutivo revisó todo en la pantalla sin mirarme a los ojos. Confirmó que las transferencias estaban hechas desde mi cuenta con firma digital autorizada. Pregunté cómo podía ser eso. Me respondieron que, al haber autorizado acceso conjunto, el otro titular tiene plena libertad de uso. Me sentí estafada, pero por alguien a quien yo misma había dado las llaves. Volví a casa en taxi. Ya no quería ni subirme al coche. Sentía que todo lo que alguna vez me perteneció se iba resbalando como agua entre las manos. Mis ahorros, mi confianza, mi familia. Nada era mío. Ni siquiera mi paz. Llegué a casa y vi la cocina llena de bolsas nuevas. Daniela había comprado vajilla blanca, cubiertos dorados y una cafetera que parecía de laboratorio. Me dijo, esto es parte del nuevo estilo, suegra. Estamos modernizando todo. Yo no respondí. Ya no tenía fuerzas para pelear por un cuchillo.
Solo pensaba en cómo recuperar algo de mí. Esa misma noche, Julián regresó. Entró directo a la sala, sin saludar. Llevaba un traje azul marino y la corbata deshecha. Tenía la cara tensa, como si hubiera pasado por muchas reuniones. Se sirvió whisky de una botella que yo guardaba para Navidad. Me miró por primera vez en días. Se sentó frente a mí y dijo: «Mamá, te tengo una propuesta. No te va a gustar, pero es por tu bien». Tragué saliva. Me preparé para lo peor. Ya no esperaba nada bueno después de esa frase. Solo quería saber hasta dónde era capaz de llegar. Me explicó, con ese tono de vendedor entrenado, que iban a hacer un viaje largo a Europa con los suegros. Para cerrar algo grande, mamá. Algo que puede cambiarlo todo. Yo escuchaba sin entender qué tenía que ver eso conmigo. Hasta que soltó la bomba. Durante el viaje, pensamos que sería mejor que te quedaras en una residencia. Un lugar cómodo. Spa, cuidados, jardín, es un asilo de lujo, mamá. No lo veas mal. Sentí un nudo en la garganta. No era una invitación. Era una decisión tomada. La casa quedaría sola, o no tan sola. Ellos la ocuparían después. Por unos meses, nada más, repitió. Tuve que morderme los labios para no llorar frente a él. No porque me enviara lejos, sino por la frialdad con la que lo hacía. Como si fuera una maleta más que guardar. Como si yo ya no tuviera lugar en el itinerario de su vida. Dije que lo pensaría. Pero en el fondo, ya sabía que él no pensaba en mí desde hacía tiempo. ¿Y tú? ¿Hasta dónde permitirías que un hijo cruzara la línea antes de decir basta? ¿En qué momento el amor se convierte en sometimiento? Cuéntamelo aquí abajo. La mañana que Julián vino por mí, todo ya estaba empacado. No me dejaron tocar nada. Daniela contrató una empresa de mudanza para hacerlo más eficiente, como si mis pertenencias fueran objetos impersonales. Yo había pasado la noche en vela, abrazando un suéter viejo que aún olía a mi esposo. Nadie preguntó si necesitaba algo. Solo escuchaba pasos apurados, cajas que se cerraban, muebles cubiertos con plástico. Cuando pregunté dónde iban a guardarlo todo, Julián me dijo que en una bodega segura. No insistí. Aprendí que, si preguntaba más de una vez, me trataban como loca. El trayecto fue corto, pero el silencio lo hizo eterno. Llegamos a un lugar escondido detrás de un portón de hierro con letras doradas. Residencia Paraíso Escondido. Sonaba bonito. Y sí, era bonito. Flores bien cuidadas, fachada blanca, ventanales grandes y recepcionistas que hablaban suave, como si estuvieran en una biblioteca. Me ofrecieron té, y Daniela me susurró al oído: ¿ves? Te va a encantar. Es como un club privado, pero con enfermeras. No pude evitar sonreír con la boca cerrada. A veces el sarcasmo ya ni sirve como defensa. Me sentía atrapada en una jaula perfumada. El cuarto tenía vista al jardín. Las sábanas eran limpias, planchadas con olor a lavanda. Todo impecable. Pero no había nada mío. Ni una foto, ni una manta conocida, ni un libro. Solo un televisor empotrado, un sillón gris claro y una mesa blanca con un florero artificial. Me mostraron las instalaciones: alberca climatizada, un pequeño spa, clases de pintura, menú a la carta. Todo diseñado para convencer a los hijos de que están dejando a sus padres en el mejor lugar posible. Pero bastó una noche ahí para entender que no era un hogar. Era un lugar de espera. Esperábamos la llamada, la visita, el regreso de alguien que nos recordara. Había mujeres con peinados perfectos, labios pintados y mirada triste. Hombres en sillas de ruedas con relojes caros y silencios más pesados que el oro. Una de ellas me dijo: «Bienvenida al club de los bien cuidados y mal amados». Reí sin querer. Y después lloré sin que me vieran. Me daba vergüenza estar ahí. Como si el hecho de haber confiado tanto me hiciera menos inteligente. Me culpaba. Pensaba en todas las veces que dije sí por no incomodar. Los primeros días, fingí que era temporal. Que Julián vendría a buscarme. Que me llamaría para contarme cómo iban las cosas. Pero los días pasaban y el teléfono no sonaba. Me asomaba al jardín cada tarde,
esperando ver su coche llegar. Una enfermera me decía: «Señora María Elena, su hijo dejó dicho que está muy ocupado en el extranjero, pero que está al pendiente». Al pendiente. Palabra hueca. Frase de compromiso. Una forma elegante de decir: no esperes nada. Las otras residentes notaban mi ansiedad. Algunas ya habían pasado por lo mismo. Me daban consejos que sonaban a resignación. Una me regaló un libro. Otra me ofreció compartir galletas. Empecé a notar los detalles, las rutinas, los turnos, los silencios detrás de las puertas. Aprendí que aquí no se grita, pero se llora. No hay golpes, pero hay ausencias. Y eso duele más. Cada persona aquí tenía su historia, su decepción, su versión del abandono. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, alguien encendió la televisión del salón común. En la pantalla apareció Julián. Estaba en una entrevista grabada en París. Hablaba sobre innovación médica, inversiones en salud privada, el futuro de América Latina. Daniela sonreía a su lado. Detrás, los suegros. Ropa de diseñador, copas de vino, sonrisas falsas. Me sentí como una extraña. Nadie en esa imagen parecía tener una madre sentada sola, tomando té, en un asilo que no eligió. Apagué la televisión y me fui directo a mi cuarto. Me encerré sin decir nada. Esa noche no bajé a cenar. Tenía la garganta cerrada y el estómago revuelto. No por la comida, por la vergüenza, por la rabia, por el dolor de saberme sustituida. Sentí que había tocado fondo. Pero en ese fondo, algo se despertó. No fue enojo. Fue dignidad. Una voz interna que me dijo: ya basta. El primer correo que recibí de Julián no tenía palabras. Ni una línea, ni un saludo, ni una nota al pie. Solo una fotografía. Aparecían él, Daniela y los suegros en una terraza iluminada por la luz dorada de París, con la Torre Eiffel recortada al fondo como si fuera parte del decorado. Todos reían. Todos perfectamente vestidos. Copas de champán rosado en la mano, el viento moviéndole el cabello a Daniela justo como en los comerciales caros de perfumes. Y yo mirando desde una pantalla fría, con una bata de hospital encima y un té aguado en la mano. Ni un hola, mamá. Ni un ¿cómo estás? Solo la imagen. Como si eso bastara. Como si esa postal congelada me fuera suficiente para entender que estaban bien. Sin mí. Al principio pensé que había sido un malentendido. Tal vez enviaron la foto por error. Tal vez olvidaron escribir. Me aferré a esa idea como quien se cuelga de una rama podrida. Pero no. Esa fue la primera de muchas. Cada semana llegaba una más. Una nueva ciudad, un nuevo restaurante con manteles blancos y cubiertos de plata, un nuevo hotel boutique con flores frescas y desayunos en la cama. Castillos en Escocia, yates en las costas de Grecia, cenas en Roma bajo faroles de hierro. En una, Julián usaba un abrigo largo y un reloj brillante que jamás le vi. Rodeado de empresarios rubios, con copas en alto. En otra, Daniela aparecía cruzando la calle en Milán, con bolsas de tiendas de diseñador en cada mano. Uno de esos bolsos era mío. Bueno, fue mío. Me lo pidió prestado una tarde y nunca lo devolvió. Lo reconocí por la pequeña mancha en el broche. Hasta eso dolía. Las publicaciones estaban acompañadas de frases bonitas, bien pulidas, con ese tipo de letra que simula elegancia digital. El éxito es compartir lo que amas con quienes te inspiran, crea la vida que mereces, familia, donde todo comienza y nunca termina. Me revolvían el estómago. Porque no era solo la hipocresía. Era la intención de borrar mi nombre sin necesidad de decirlo. Yo ya no estaba. No como madre. No como parte de su historia. Fui borrada con lujo. En el asilo, me refugié en los espacios comunes con tal de no quedarme sola en mi cuarto. Fue ahí donde conocí a Consuelo, una mujer viuda, contadora retirada, con el carácter de quien ya dejó de fingir. Ella fue la primera en decirme lo que nadie se atrevía: tu hijo te está usando como carta de presentación, aunque ya no estés presente. No me lo dijo con crueldad. Me lo dijo con la compasión áspera de quien ha vivido lo mismo. No pude contradecirla. Tenía razón.
Ese lujo que presumían no era suyo. Era prestado. Financiado con los fondos de una mujer que planchó su vida con disciplina, que ahorró centavo a centavo, que nunca compró nada que no pudiera pagar. Mi dignidad, convertida en viáticos. En copas en rooftop. En boletos de primera clase con mi apellido sin invitación. Intenté llamarlo una vez más. No quería gritarle, ni reclamarle. Solo escuchar su voz. Saber que aún existía un lazo, aunque fuera débil. Contestó una asistente. Una voz dulce, joven, correcta. Me dijo que Julián estaba ocupado, que estaba en una serie de reuniones estratégicas en Zúrich, pero que le pasaría el mensaje. Jamás devolvió la llamada. No volví a insistir. Me costó más de lo que imaginaba aceptar que ya no estaba del mismo lado del teléfono. Él había trazado una línea invisible, y del otro lado quedamos las madres que estorban. Las que no combinan con los sillones de cuero ni con las terrazas de vidrio. Daniela sí se dignó a escribir. Un mensaje rápido, escueto, como de cortesía forzada. Me dijo que esperaban que me sintiera cómoda, que habían elegido el lugar pensando en mi bienestar, y que estaban evaluando extender el viaje porque las oportunidades en Europa eran infinitas. Esa fue la palabra exacta, infinitas. Qué irónico. Porque en mi mundo, en ese cuarto de paredes neutras y cortinas beige, todos los días eran iguales. El menú se repetía cada 3 días. Las salidas al jardín eran con horarios. Las llamadas, cada vez más escasas. Y sin embargo, yo empezaba a acostumbrarme. A caminar sola. A leer sin interrupciones. A reconocer en los rostros de otras mujeres las mismas grietas. Me estaba acostumbrando al eco. Una tarde, mientras leía un libro antiguo en el jardín, me llamaron de recepción. Había llegado un sobre del banco. Pensé que era un resumen de cuenta. Lo abrí sin apuro. Pero al ver la palabra alerta en letras rojas, me tembló el pulso. Era una notificación urgente. El saldo de la cuenta conjunta estaba por agotarse. La misma cuenta que, según Julián, apenas usaría en emergencias. Fui directo a las transacciones. Hoteles 5 estrellas en Viena. Cenas en rooftops de Berlín. Alquiler de autos de lujo en Marsella. Compras en joyerías de Ginebra. Cada cargo era como una bofetada. Mi dinero. Mis ahorros. Mis decisiones. Mi vida, usada como fondo de marketing. Subí a mi cuarto como en trance. Abrí el cajón donde guardaba mis cosas más personales. Saqué la libreta de siempre. La que nadie tocaba. Tenía nombres escritos a lápiz, propiedades, fechas de compra, datos de contacto. Cada número era una prueba de mi esfuerzo. De todo lo que guardé, vendí, invertí. Y ahora, todo eso se estaba escurriendo por una cuenta que ya no me respondía. Me senté frente al espejo. Me observé por largo rato. No por vanidad, sino por incredulidad. Frente a mí, una mujer arrugada, sí, pero no vencida. Por primera vez, no me vi como víctima. Me vi como la única persona que podía arreglar lo que quedaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, los ojos secos, la mente girando como reloj sin manecillas. No era tristeza. Era claridad. Entendí, con una frialdad que me dolía, que esto no fue un error. No fue descuido. Fue decisión. Fría. Calculada. Estratégica. Habían limpiado mi nombre de su historia, pero mantenido mi firma donde les convenía. Había sido eliminada del tablero, pero usada como ficha maestra. Y aunque las manos me temblaban, y el corazón se sentía como vidrio quebrado, supe que ya no podía seguir esperando que alguien me rescatara. Porque no iba a pasar. A la mañana siguiente, me arreglé el cabello, me puse un suéter limpio, bajé a recepción y pedí hablar con el administrador. Le dije que necesitaba hacer una llamada privada. A un abogado. Y esa llamada fue el principio del final. Llamé al abogado esa misma mañana. No quería que nadie del asilo se enterara, al menos no todavía. Así que pedí permiso para usar el teléfono del consultorio psicológico, que quedaba vacío los jueves por la tarde. Le dije a la recepcionista que era un asunto personal.
Me miró con discreción, sin hacer preguntas. Ya desde ese momento sentía que algo estaba cambiando en mí. Marqué despacio, temblando. Cuando la voz del licenciado Mendieta sonó al otro lado, me quebré un poco. Le conté lo esencial. Sin dramatismo, pero con ese temblor que no se puede esconder. Guardó silencio. Luego habló con ese tono serio que siempre usó con mi esposo. María Elena, eso ya no suena a descuido. Suena a algo planeado. Sentí el corazón encogerse. Me pidió revisar todos mis papeles. Escrituras, cuentas, certificados. Le prometí que los tenía en orden. Pero en el fondo, sabía que tal vez ya era tarde. Esa misma tarde, en la hora del té, me senté con Consuelo en el jardín como lo hacíamos siempre. Ella llevaba una cajita metálica con galletas de mantequilla. Tenía ese gesto maternal que me calmaba. Pero ese día traía algo más. Me lo entregó con cuidado, como quien da una noticia sin querer herir. Era una fotografía impresa. «¿Este no era tu cuadro?», me preguntó. Yo lo miré sin entender. Y ahí estaba. El retrato al óleo del padre de mi esposo, pintado en 1952, con su uniforme de gala, su bigote impecable y esa mirada que siempre imponía respeto. Lo habían fotografiado en una subasta en línea. La imagen decía, Colección Familiar Suárez Domínguez, adquirida recientemente. No podía ser. Ese cuadro había estado colgado en nuestra biblioteca por más de 30 años. Era parte del alma de la casa. Un símbolo. Un testigo. Y ahora, estaba exhibido para extraños. Sentí una punzada aguda en el estómago, como si alguien me hubiera vaciado el pecho de golpe. «¿Cómo supiste esto?», le pregunté a Consuelo, intentando que no se notara mi rabia. Me explicó que su nieto trabajaba en una galería de arte en Ciudad de México y que solía mandarle fotos de piezas curiosas para comentarlas. La había sorprendido que dijeran Colección Familiar Suárez Domínguez. Y claro, ese era nuestro apellido. Ese era mi apellido. Me quedé en silencio, con la foto en las manos, las piernas frías, la respiración entrecortada. ¿Cuándo lo había sacado? ¿Cómo lo vendió sin que me diera cuenta? ¿Quién más lo sabía? Era como si hubieran abierto mi historia familiar con cuchillo y la hubieran ofrecido al mejor postor. Esa noche no pude fingir normalidad. En la cena escuchaba las voces de las otras residentes como si vinieran desde lejos. Mis manos estaban quietas sobre el mantel. No tenía hambre. No tenía palabras. Solo podía pensar en ese cuadro, en las tardes de invierno cuando Julián era niño y se quedaba mirándolo como si fuera una ventana a su linaje. Cuando sea grande, quiero ser como él, decía. Me parecía tierno. Me parecía un lazo. Y ahora, era una ironía que dolía. Porque terminó traicionando justamente lo que decía admirar. Y yo, que lo crié con los mismos valores de su abuelo, había quedado al margen. No solo como madre. Como legado. Como memoria. Al día siguiente me encerré en mi cuarto. Abrí la libreta donde guardaba mis registros. Nombres, fechas, ubicaciones. Documentos escritos con lápiz desde hace años. El cuadro estaba ahí, registrado como parte del patrimonio familiar, con su valor estimado anotado al margen. Le tomé una foto con el celular que me habían dado en el asilo y se la mandé al abogado junto con la imagen de la subasta. Me llamó a los pocos minutos. Su voz sonaba diferente. Más alerta. Esto se va a poner delicado, María Elena. Pero no estás sola. Vamos a revisar cada movimiento bancario. Si firmaste algo que no autorizaste, lo vamos a encontrar. Por primera vez en semanas, sentí que no todo estaba perdido. Tal vez no me habían borrado del todo. Tal vez todavía quedaba algo por defender. Empecé a caminar más despacio por los pasillos del asilo. No por cansancio, sino por atención. Observaba a las demás mujeres con ojos nuevos. Gestos cansados, miradas que ya no esperaban. Y detrás de cada una historia parecida. Una mujer me contó que su hijo vendió su casa mientras ella estaba hospitalizada. Otra que su nieto retiró todo su fondo de pensiones por confusión bancaria. Y todas,
Lo dijeron con una mezcla de vergüenza y tristeza. Como si amar nos volviera culpables. Como si el error fuera nuestro por haber confiado demasiado. Me vi reflejada en cada una. No estábamos solas. Estábamos silenciadas. Y ya era hora de romper ese silencio. La directora del asilo notó mi estado. Me ofreció hablar con la terapeuta. Le agradecí con una sonrisa tenue, pero no acepté. No porque no lo necesitara, sino porque, por primera vez, sabía exactamente qué me dolía. No necesitaba entenderlo. Lo que necesitaba era moverme. Tomar acción. Volver a tener voz. Esa misma tarde escribí una carta. A Julián. No para enviarla. No todavía. Pero necesitaba poner en palabras todo lo que se había quedado atorado. Le hablé del cuadro. De los papeles. De mi nombre usado como firma vacía. Le recordé quién fui antes de ser la mujer invisible sentada en una residencia. Le conté cosas que tal vez había olvidado. O tal vez nunca quiso recordar. Cuando terminé de escribir, doblé la carta con cuidado. La guardé en un sobre y la coloqué junto a mis documentos, en el cajón con llave. Me senté frente a la ventana, viendo cómo el atardecer pintaba de naranja las hojas del jardín. Cerré los ojos y recé. No por él. Ya no. Recé por mí. Por mi fuerza. Por mi memoria. Por mi dignidad. Para que no me faltara valor cuando llegara el momento de enfrentar lo que fuera necesario. Porque ya lo sabía. Esto apenas estaba comenzando. Pero yo también. Me enteré de la mentira por casualidad. Una de las enfermeras, mientras me ayudaba con el suéter, me dijo con una sonrisa: «Qué bonito ver a su hijo en las redes. Qué bien que está viajando mientras usted disfruta su descanso aquí». La miré sin entender. No había visto nada nuevo. Me prestó su celular y me mostró un vídeo. Julián caminando por un salón de mármol pulido, con vista a los Alpes suizos, presentándose como empresario del sector salud en un evento privado. Detrás de él, una imagen de mi antigua casa con un pie de foto que decía: «Residencia oficial de la familia Suárez, Europa y América Latina». Tragué saliva con rabia. Lo que más me dolió no fue que usara mi casa como si fuera suya. Fue que, en el vídeo, decía con soltura: «Mi madre está disfrutando de un retiro por elección propia. Siempre soñó con descansar en un spa de lujo, así que nos aseguramos de que lo viviera como se merece». Mentira. Todas mentiras. Nunca dije eso. Nunca soñé con terminar en un lugar así. Yo quería morir en mi casa, rodeada de mis cosas, mis plantas, mis libros. No en una suite blanca con sillas ergonómicas y flores plásticas. Me sentí traicionada. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, sin culpa. Esa tarde no bajé a cenar. Me quedé en mi cuarto, mirando el techo, repasando cada palabra del vídeo. No cabía en mí la frustración. Había permitido tanto, había callado tanto, por amor, por miedo, por no ser carga. Y ahora él usaba mi silencio como escudo, como justificación. Sentí que cada decisión que tomé en los últimos años estaba siendo usada en mi contra. Me convertí, sin querer, en la cortina perfecta para su farsa. Él construía su nueva imagen a costa mía. Yo era su historia triste para parecer más exitoso. Al día siguiente, llamé al abogado y le pedí que viniera personalmente. No quería correr el riesgo de que nada quedara por escrito. Me escuchó con atención. Me miró a los ojos y dijo algo que me marcó: «María Elena, usted no necesita pedir permiso para recuperar lo que es suyo». Me explicó las opciones legales. Me preguntó si estaba lista para ejecutar las decisiones que antes había pospuesto. Le dije que sí. Ya no podía seguir dudando. Esa misma semana, firmé los primeros papeles para la venta de todas mis propiedades. La casa, el terreno, el departamento en la playa. Todo. No fue fácil. Lloré en silencio después de cada firma. No por los bienes, sino por lo que representaban. Cada rincón de esa casa tenía mi historia. Los cumpleaños de Julián, las tardes con mi esposo, las recetas de mi madre, las plantas que sembré una por una.
Pero entendí que aferrarme a eso era como sostener una cuerda que me estaba quemando las manos. El pasado no iba a volver. Y lo que quedaba, necesitaba protegerlo. No por Julián. Por mí. Era la primera vez que actuaba sin consultarlo. Y eso me asustaba y me daba fuerza al mismo tiempo. El abogado gestionó todo de forma discreta. En menos de una semana, las cuentas conjuntas fueron cerradas. Retiré los fondos restantes y abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. También anulé cualquier acceso digital. Nadie más podría tocar mi dinero. Nadie más podría firmar por mí. Me sentí desnuda, pero libre. Volver a empezar a mi edad no era algo que hubiera planeado, pero la alternativa era vivir sometida a alguien que ya no me veía como madre, sino como una herramienta más de su discurso de éxito. La última decisión fue la más simbólica. Contraté a una empresa de mudanza para vaciar la casa. Muebles, cuadros, vajilla, todo. Lo vendí todo. Y con parte de ese dinero, pagué a un joven muralista para que pintara algo en la fachada. Una mujer de cabello blanco, erguida, con la espalda recta, y una frase que decía: «Nada que se construye sobre mentiras dura para siempre». El mural duraría solo un día, hasta que el nuevo dueño lo cubriera. Pero bastaba con que Julián lo viera al volver. Era mi forma de decir: aquí ya no queda espacio para tus verdades a medias. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Con un poco de tristeza, sí, pero con la certeza de haber recuperado algo que nunca debí entregar. Mi voz. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien te usaba para construirse una vida a tu costa? ¿En qué momento decir basta deja de ser egoísmo y se convierte en respeto propio? Cuéntamelo aquí abajo. Ver mi casa vacía fue como presenciar mi propio entierro, sin flores, sin gente, sin palabras de consuelo. Solo el eco de lo que alguna vez fui. Las paredes respiraban otra vez, como si hubieran sido liberadas de todo lo que ocultaban. Ya no quedaba ni un jarrón, ni una fotografía, ni una alfombra para amortiguar los pasos. Los ventanales, antes cubiertos por cortinas pesadas, ahora dejaban entrar la luz sin permiso. Era la casa, pero ya no era mi hogar. La empresa de mudanza había sido puntual. Impecable. A las 5 de la tarde en punto, no había rastro de mi historia. Cerré la puerta con una copia de la llave que ya no me pertenecía. Era un gesto simbólico, íntimo. Vendí cada metro cuadrado, sí. Pero lo más difícil no fue entregar las escrituras. Fue dejar atrás la última versión de mí que todavía creía que la familia era para siempre. Esa María Elena quedó adentro, sola. Y yo me fui. Horas después, sentada frente a un escritorio de madera clara y un empleado con corbata gris, abrí una nueva cuenta bancaria. Esta vez con mi nombre completo, María Elena Domínguez de Suárez. El joven que me atendió fue amable, profesional, pero tenía esa sonrisa automática de quien cree estar ayudando a una señora más. No sabía que estaba frente a una mujer que había sobrevivido un terremoto emocional. Me ofreció productos de inversión. Le agradecí, pero los rechacé. No quería depender de promesas ni de mercados. Quería saber, por primera vez en mi vida, que se sentía tener el control real de mi dinero. De mi historia. De mí. Esa cuenta no era solo un trámite. Era un acto de renacimiento. Volví al asilo con las manos vacías, pero con el corazón latiendo con una fuerza nueva. Nadie notó nada. Para los demás, yo era la misma señora de siempre, con paso lento y voz tranquila. Pero dentro de mí, había una revolución silenciosa. Esa noche abrí la caja de madera donde guardaba las cartas de mi esposo. Las que nunca me atreví a tirar. En una de ellas, escrita con su letra temblorosa poco antes de morir, encontré algo que me quebró y me sostuvo al mismo tiempo. No olvides que tú también puedes empezar de cero. Aunque nadie te lo diga, puedes. Leí esa frase en voz baja 3 veces. Y lloré. Pero no de tristeza. Lloré de alivio. Porque necesitaba que alguien, aunque ya no estuviera, me recordara que aún era tiempo. Al día siguiente, me reuní con el abogado en la pequeña cafetería del asilo. Llevaba un portafolio negro de cuero y su eterna expresión reservada. Me habló con respeto, como quien ya no ve a una clienta, sino a una mujer que se levantó sola. Me dijo que todo estaba en orden,
La venta fue finalizada, los fondos asegurados, las escrituras actualizadas. Me entregó una carpeta beige con mi nombre impreso en la tapa. «Ya no hay más cuentas pendientes», dijo. Lo miré a los ojos. Sentí una mezcla de orgullo y vacío. No le respondí. Cerré la carpeta con ambas manos, como quien cierra una caja de recuerdos. Y supe, sin drama, que acababa de enterrar una era entera de mi vida. Una que ya no volvería. Esa misma tarde salí sola. Caminé por las calles del centro con la calma de quien ya no espera encontrarse con nadie. Entré a una papelería sencilla. El dueño apenas me volteó a ver. Compré hojas blancas, sobres y un bolígrafo nuevo. No sabía bien para qué. Solo sentía que tenía que escribir. Volví al asilo, me senté frente a la ventana de mi cuarto, esa que da al limonero grande, y empecé. No era otra carta para Julián. Ya no. Era una carta para mí. Para la mujer que sobrevivió al olvido. Para recordarme que lo logré. Que dolió, sí, pero no me destruyó. Que la soledad, aunque no abrace, no muerde como lo hace el cariño torcido. Que estar sola puede doler menos que estar mal acompañada. Con los días, todo se volvió más tranquilo. Empecé a participar en las actividades del asilo. Pero no por ocio. Lo hacía porque sentía que mi cuerpo y mi alma pedían movimiento. Pintaba mandalas. Leía en voz alta a otras residentes que ya no veían bien. Regaba las plantas con una dedicación casi sagrada. Algo en mí estaba sanando, como quien va hilando su propia manta después de una tormenta. Varias mujeres me preguntaban por qué caminaba tan segura ahora. Les respondía con sinceridad, porque ya no tengo miedo a quedarme sin nada. Ya estuve ahí. Y sobreviví. Algunas sonreían. Otras lloraban. Todas me entendían. Pero lo que no esperaba fue lo que hice después. Una tarde, al caminar por el jardín trasero, vi a un joven pintor que retrataba un mural en una escuela vecina. Me detuve, lo observé largo rato. Llevaba pinceles manchados y audífonos puestos. Me acerqué sin avisar y le mostré desde mi celular la foto del cuadro que Julián había vendido. Le dije que quería algo parecido, pero no igual. Le pedí que pintara al abuelo como era, sí, pero que esta vez pusiera a alguien más en la imagen. Una mujer mayor. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. De pie, a su lado. Me miró confundido. ¿Quién es ella?, preguntó. Yo, respondí. No estuve en esa historia, pero merezco estar en ella. Alguien tiene que restaurar lo que otros destruyeron. Cuando el mural estuvo listo, me entregó una copia pequeña, enmarcada, con fondo sepia y detalles dorados. La colgué frente a mi cama, en la única pared blanca que aún me hacía ruido. Y esa noche, al apagar la lámpara, lo vi por última vez antes de dormir. El abuelo. Y yo. Juntos. Por fin. Porque algo de lo que me arrebataron, esa noche, volvió a mí. No supe la fecha exacta en que volverían, pero lo sentí en el cuerpo, como quien percibe el cambio de clima en los huesos cuando va a llover. Era una presión en el pecho, un cosquilleo detrás del cuello, un presentimiento que no avisa con palabras pero tampoco se equivoca. Una tarde cualquiera, mientras tomábamos café en el comedor, una enfermera comentó al pasar que había visto un coche de lujo estacionado en la esquina del barrio. Brillante, con placas temporales y chofer incluido. No era difícil adivinar quién lo traía. Me imaginé la escena con la precisión que da el dolor bien ensayado, Julián bajando con lentes oscuros, maletas de diseñador, una sonrisa ensayada y esa actitud de quien cree que la verdad es lo que aparenta. Siempre fue un experto en parecer. En fingir pertenecer a mundos donde solo era invitado. Esa misma noche, le pedí a Consuelo que me ayudara a mover la silla del jardín del asilo. La giramos hacia la entrada, justo donde da la luz del farol en la tarde. Me senté ahí, con mi taza de té caliente entre las manos y una manta sobre las piernas. No sabía si lo vería llegar, pero necesitaba estar en posición. No era por venganza.
No buscaba espectáculo. Era más bien una espera serena. Como quien se sienta frente a la orilla del mar, sabiendo que la marea regresará algo. Lo que sea. Me imaginaba a Julián cruzando el portón de la casa como si todavía fuera suya, con esa seguridad ciega que solo tienen los que nunca han tenido que rendir cuentas. Y yo ahí, con una calma tan firme que hasta el aire se detenía para respetarla. La llamada llegó poco antes de las 8. Un número desconocido. Lo respondí sin pensarlo. Del otro lado, la voz de Julián se escuchaba alterada, al borde del colapso. «¿Qué hiciste, mamá?», escupió sin cortesía, sin contexto, sin humanidad. Guardé silencio. Podía sentir su furia contenida, el miedo detrás del tono. Tomé aire. Luego respondí con la misma frialdad con la que él me dejó en aquel lugar, lo que tenía que hacer. Y colgué. Ni una palabra más. Ni explicaciones. Ni consuelo. No supe si se quebró. No me importó. Por primera vez, su reacción ya no era mi peso. No me pertenecía. Me enteré de los detalles por don Hilario, el vecino de toda la vida que sigue barriendo la banqueta a la misma hora. Julián había llegado con los suegros y con una sonrisa preparada. Querían sorprenderlos con un tour por su nueva casa remodelada. Pero la sorpresa fue suya. La puerta fue abierta por una familia joven, con niños que corrían por el vestíbulo. Los muebles salían por la cochera en un camión, las cajas apiladas sobre la acera. El mural de la fachada, aquel que encargué para honrar mi historia, ya había sido cubierto por una capa fresca de pintura beige. Nada de lo que esperaban estaba ahí. Todo lo que construyeron sobre mentira se desmoronó. Daniela, según contaron, no dijo ni una palabra. Se quedó congelada, mirando la casa como si fuera un cadáver al que no reconocía. Los suegros bajaron del auto con pasos lentos, la cara tensa. Y Julián, bueno, él intentó fingir control. Hizo llamadas. Preguntó a los vecinos. Mostró papeles que ya no valían nada. Caminaba de un lado a otro como quien busca una explicación lógica en medio de un incendio. Pero todo lo que construyó era humo. Ya no había propiedad. Ya no había respaldo. Solo un hombre bien vestido, parado en una calle que no lo quería. Esa noche, según me dijeron, hubo una discusión en voz alta en plena banqueta. Uno de los suegros le reclamó por haber usado su apellido para conseguir préstamos. Otro lo acusó de mentirles desde el primer viaje. Cancelaron un negocio esa misma noche. No por moral. Por imagen. Los poderosos no toleran el escándalo, ni la vergüenza pública. Daniela se subió al coche sin mirar atrás. No entró a la casa. No dijo adiós. Solo cerró la puerta del vehículo y desapareció. Y Julián se quedó ahí. De pie. Frente a una cerradura que ya no abría nada. Rodeado de cajas que no le pertenecían. En una banqueta que ya no le ofrecía sombra. Yo no lo llamé. No lo busqué. No lo consolé. No por crueldad. Por justicia. Sentí una punzada en el pecho, sí, porque al final aún era mi hijo. Pero no más. Me quedé en mi silla del jardín, con las manos quietas sobre la manta y la vista fija en las nubes que se movían lentas. Respiré profundo. Y sentí, por primera vez, que no debía nada. Que ya no estaba en deuda con su infancia, ni con los recuerdos, ni con las promesas no cumplidas. Me había liberado del pacto silencioso de las madres, callar para mantener la armonía. Esa armonía me costó demasiado. Y lo que gané al romperla fue mi dignidad. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Sin pastillas. Sin pensamientos rondando como moscas. Sin imaginar posibles reconciliaciones que no me correspondían. Cerré los ojos y sentí mi cuerpo pesado, tranquilo, sostenido. No como una mujer vencida, sino como una que por fin había soltado el costal ajeno que cargó durante décadas. Al despertar, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Pequeña. Sin nombre. Pero reconocí la letra. Era de él. Solo decía, espero que algún día puedas perdonarme. No sé cómo se llega a eso, pero quiero intentar entender. Y por primera vez, no lloré al leerlo. Porque el perdón, entendí,
No es algo que se ruega. Es algo que se gana. Paso a paso. Cuando se está listo para dejar de mentir. Desde que recibí esa nota, algo dentro de mí se reacomodó. No fue como una explosión ni una ruptura. Fue más bien un ajuste leve, íntimo, como cuando un hueso vuelve a su sitio después de mucho tiempo fuera de lugar. No cambiaron mis días, ni mis horarios. Cambió la forma en que respiraba. Leí esas palabras muchas veces, con la voz apenas murmurada. Quiero intentar entender. No eran disculpas. Ni siquiera eran afecto. Pero eran una grieta en la coraza. Un intento. Un inicio. Y a veces, a esta edad, un inicio vale más que un regreso. Guardé el papel entre las páginas de un libro de tapas duras que ya casi nadie lee. No para mirarlo seguido, sino para que estuviera en un lugar digno. Los días se sentían distintos. Caminaba por el jardín no como quien mata el tiempo, sino como quien honra su paso. Observaba las bugambilias trepar por los muros con la lentitud sabia de las cosas que no se apuran. Tocaba las hojas secas y me sorprendía lo poco que necesitan para soltar. Algunas residentes me decían que estaba más luminosa. Yo no encontraba palabras para explicar lo que me pasaba. No era felicidad. Era ligereza. Como si hubiera dejado de cargar algo que no era mío. Como si por fin aceptara que no tengo que justificar mis heridas a nadie. Vivirlas ya fue suficiente. Una tarde, Pilar, la cuidadora más joven del asilo, me trajo un café diferente. No ese aguado que suelen servir en las tazas de loza blanca. Este venía en una taza de cerámica gruesa, pintada con flores azules. El aroma era fuerte, con un dejo de canela. Se lo preparé especialmente, señora María Elena. Usted ya no se ve como cuando llegó. Le sonreí. No le pregunté a qué se refería. Lo supe. Antes, me sentaba en el jardín esperando respuestas. Ahora, me sentaba para estar. Y eso, a los 72 años, es un lujo que no todos llegan a experimentar. Empecé a escribir de nuevo. No cartas, ni reclamos. No líneas con destinatario. Eran pedazos de mi vida, escritos sin urgencia. Fragmentos sueltos. A veces un recuerdo, a veces una escena inventada, a veces un pensamiento que me visitaba en medio de la noche. Algunas compañeras se acercaban a escucharme leer. Otras solo se sentaban en silencio, compartiendo el momento. Era como si al contarme, también me reconstruyera. Como si cada palabra fuera una tabla más en el puente que me devolvía a mí misma. Pero sin rencor. Sin necesidad de que nadie me validara. Era mío. Una mañana de martes, recibí una carta que no esperaba. Sin remitente, con un sobremarfil y letras delgadas. Al abrirlo, un perfume sutil, dulce, seco, elegante, me trajo recuerdos lejanos. Era de Daniela. Leí en voz baja, sin apuro. No pedía perdón. Pero lo que decía era claro: gracias por quitarnos la máscara. Ahora sé con quién me casé. Ojalá yo hubiera tenido el valor de decir algo antes. Me quedé mirando esa frase largo rato. No por ella. Por mí. Porque había algo reparador en leer eso, incluso si llegaba tarde. Algunas verdades, aunque no salven, alivian. No respondí. Pero esa noche, sola en mi cuarto, me permití llorar. No de dolor, sino de limpieza. Como quien llora al final de una mudanza. No por lo que se perdió, sino por todo lo que pesaba sin darnos cuenta. Me acosté en la cama con la ventana entreabierta, dejando que el aire tibio acariciara mis pies. Pensé en mi esposo. En cómo habría vivido todo esto. Lo imaginé con su voz pausada, sus manos sobre las mías, diciendo: sabía que lo lograrías. Porque siempre fuiste más fuerte de lo que creías. No sé si lo soñé o lo imaginé. Pero me alcanzó para dormir sin preguntas. Al día siguiente, encontré un ramo de flores frescas frente a mi puerta. Pequeño, delicado. Lilas y gardenias. Mis favoritas. Las que solíamos plantar juntos en primavera. No traía tarjeta. Nadie dijo haberlo dejado. No pregunté. Elegí pensar que era un regalo de la vida, o del recuerdo, o de algo más grande que no sé nombrar.
A veces, los gestos que no tienen autor son los más honestos. Los que llegan directo al alma. Lo puse en un florero de cristal en mi mesa de noche. Y por un momento, el asilo se pareció un poco a casa. Esa tarde, cuando salí al jardín, encontré a varias residentes esperándome bajo el árbol grande. Traían libros, cuadernos, termos con café. Querían leer, hablar, escuchar, compartir. Me senté con ellas sin sentirme distinta. No como guía, ni como ejemplo, solo como una más. Una mujer que entendió, por las malas, que cuando una se reconstruye desde el abandono, ya no necesita el permiso de nadie para florecer. Alguien preguntó si volvería a ver a Julián. No tuve que pensar mucho, si llega, que me encuentre en paz. Y esa noche, antes de dormir, me hice una promesa silenciosa, que si volvía a abrirle la puerta, no sería desde la carencia, ni desde la culpa. Lo haría desde mi centro, desde esa parte de mí que aprendió a no rogar por amor, porque lo que perdí ya no me define, y lo que encontré, tampoco pienso soltarlo. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en el jardín con Consuelo, vi a Julián cruzar la reja principal del asilo. Venía solo. Sin traje, sin maletas, sin la arrogancia con la que solía entrar a todas partes. Vestía una camisa arrugada, el rostro deshidratado, y en las manos, nada. Ni flores, ni cartas, ni excusas. Lo reconocí en segundos, pero me tardé en asimilar que esa figura frente a mí era mi hijo. No era el hombre brillante que aparecía en redes. Era otro. Uno que ya no podía sostener su propio disfraz. No me levanté. No lo abracé. No me moví. Solo lo miré. Él tampoco se acercó del todo. Se quedó a unos pasos, con los ojos rojos, no sé si por el llanto o por la falta de sueño. Respiró hondo y apenas pudo hablar. Vengo, porque no tengo a dónde más ir. Su voz era una mezcla de orgullo herido y niño perdido. No dije nada al principio. Ni siquiera supe qué sentir. Por dentro, era un remolino, pena, rabia, ternura, decepción. Todo junto. Pero me mantuve firme. Ya no era la mujer que esperaba explicaciones. Nos sentamos en una banca, lejos del resto. No fue una conversación. Fue una exposición de silencios. Él trataba de justificarse, pero ya no tenía palabras que sirvieran. Me habló de cómo sus suegros lo habían dejado de lado, de cómo los negocios no se cerraron, de cómo Daniela se fue sin dejarle siquiera las llaves del coche. Dijo que había vivido una pesadilla vestida de éxito. Que todo lo que parecía lujo era solo apariencia. Que el dinero se les fue como agua. Que ahora, apenas tenía para comer. Lo escuché. No lo interrumpí. En algún punto, bajó la cabeza y me dijo, usé todo lo tuyo. Lo que papá te dejó. Lo que tú guardaste. No sé cómo compensarlo. Yo lo miré largo rato. Y le respondí con algo que me salió del alma. No vine al mundo a que me pagues, Julián. Vine al mundo para enseñarte a no deberte a nadie. Se le quebró la voz. Me pidió perdón. Me dijo que entendía si no quería volver a verlo. Que no venía a pedirme nada. Que solo quería mirarme a los ojos y decirme que lo había arruinado todo. Me levanté con calma. Le dije que necesitaba pensar. Que esa herida no se cerraba con palabras, y mucho menos tan rápido. Que había cosas que aún me dolían, no por el dinero, sino por la forma en que me borró. Julián asintió. Se quedó sentado, mirando sus propias manos, como si buscara en ellas la versión de sí mismo que había perdido. Yo caminé de regreso al edificio. No lo hice por desprecio. Lo hice para proteger lo que con tanto esfuerzo había reconstruido en mí. Esa noche, escribí en mi diario. Algo que nunca había puesto en papel. A veces, el perdón no se da. Se construye. Y no siempre se entrega. Me quedé mucho rato mirando esa frase. Pensando si era verdad. Pensando si yo tenía dentro de mí ese espacio para él. La respuesta no vino de inmediato. Pero al menos, esta vez, me la estaba haciendo por mí. No por obligación, ni por culpa. Por mí. Lo que sí hice fue tomar una decisión pequeña,
pero simbólica. Volví a abrir la caja de madera donde guardaba las pocas cosas que conservé de la casa. Saqué el reloj de bolsillo de su padre. Ese que había estado guardado durante años, esperando ser entregado en el momento correcto. Lo limpié con cuidado. Lo envolví en una tela de lino. Y lo puse en un sobre con su nombre. No era un regalo. Era una elección. Una forma de decir, esto es lo único que aún creo que puedes cargar sin romper. Se lo di al día siguiente. En silencio. No preguntó nada. Solo lo recibió con las 2 manos. Lo miró como si no mereciera tocarlo. Me agradeció sin voz. Y volvió a salir por la misma puerta por la que había entrado. Esta vez, sin promesas. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar todo, incluso cuando la herida no sana? ¿Dónde termina el amor y empieza el respeto a una misma? Cuéntamelo aquí abajo. No volvió de inmediato. Pasaron días. Quizás semanas. No lo conté. Me negaba a vivir esperando la próxima visita, como si fuera una deuda emocional que aún me quedara por cobrar. Había regresado al ritmo del asilo, a mis caminatas lentas por el jardín, a mis tardes de té con consuelo. Pero había algo diferente en el aire, como una calma frágil antes de la tormenta. Y un martes, sin previo aviso, Julián apareció otra vez. Esta vez con un suéter viejo, jeans gastados, y esa expresión que uno trae cuando por fin acepta que tocó fondo. Pidió hablar conmigo en privado. Acepté. No por él. Por mí. Porque necesitaba confirmar con mis propios ojos si lo que había visto en sus palabras también estaba en su mirada. Nos sentamos frente a frente en una pequeña sala de lectura. Él no alzó la voz, no interrumpió, no actuó. Me habló como no lo hacía desde niño, con honestidad rota. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, empezó, pero quiero decirlo, aunque no me lo des. Su voz temblaba. No por emoción, sino por vergüenza. Era un hombre sin máscaras. Me habló de los días que pasó durmiendo en casa de un amigo, del rechazo de los suegros, del mensaje final de Daniela, nunca fuiste tú, fue tu reflejo. Me habló de cuentas vacías, de llamadas no contestadas, de currículums enviados sin respuesta. El hombre que me miraba ya no venía a fingir fortaleza. Venía a mostrar ruina. No sé cómo llegué hasta aquí, dijo. Y eso fue lo único que no pude creerle. Porque sí sabía. Lo vi construir ese camino con cada decisión que tomó. Por momentos, quise abrazarlo, acariciar su cabeza como cuando era niño. Pero no lo hice. No por rencor, por respeto. A mí. A lo que me costó levantarme después de su abandono. Le dije que lo escuchaba, que reconocía su dolor, pero que eso no cambiaba lo que había hecho, que una disculpa no era un puente automático, que reconstruir lo nuestro requería algo más que arrepentimiento. Él lo entendió. Lo vi en sus ojos. No discutió. No defendió. No se excusó. Estoy buscando trabajo, me dijo. Lo que sea. Me preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudarle. Sentí un nudo en la garganta. Pensé en todas las veces que él no me respondió el teléfono, que me ignoró mientras brindaba con desconocidos en terrazas doradas. Pensé en las cuentas vaciadas, en los cuadros vendidos, en la soledad de ese cuarto frío. Ahora sabes lo que es vivir sin respaldo, le dije, mirándolo firme. Él bajó la cabeza. No dijo nada más por un rato. Solo respiraba, como quien intenta contener una grieta. No vine al mundo a vengarme, pero tampoco para ser estafada por el amor. Así que respiré hondo y le di la única cosa que aún podía ofrecerle sin perderme: límites. Le dije que podía visitarme, que podía quedarse unos minutos, pero que no le abriría otra vez la puerta de mi vida sin pruebas. Demuestra que cambiaste, no a mí, a ti mismo. Asintió, sin insistir. Se puso de pie y antes de irse, me miró con los ojos llenos de algo nuevo. No esperanza. Gratitud. De la que no se dice, pero se siente. Cuando se fue, me quedé en la sala mirando las hojas que caían por la ventana. Cada una parecía llevarse algo viejo con ella. Y pensé, a veces el perdón no empieza con un abrazo, empieza con un límite firme.
No se trata de castigar. Se trata de cuidarse. Por dentro sentí un alivio raro. Como si al decirle que no del todo, me hubiera dicho que sí a mí. Esa noche dormí sin sobresaltos. Pero antes de cerrar los ojos, abrí la cajita donde guardaba los papeles más importantes. Tomé la carta que le había escrito meses atrás y la rompí en pedacitos. Ya no la necesitaba. Porque esa versión de mí ya no existe. La última caja que conservaba de la casa estaba guardada debajo de mi cama. Nunca la había abierto del todo desde que llegué al asilo. Me daba miedo. No por lo que había dentro, sino por lo que podía despertar en mí. Pero esa mañana, después de ver a Julián tan distinto, decidí abrirla. Entre papeles, fotografías y algunas cartas antiguas, encontré el reloj de bolsillo de su padre. Aún funcionaba. Aún tenía grabadas las iniciales FS en la tapa. Lo sostuve en la mano durante varios minutos, como si al hacerlo pudiera traer de vuelta todo lo que perdimos. No era una reliquia de valor económico, pero sí de historia. Fue el primer regalo que le hice a Felipe cuando cumplimos 20 años de casados. Él lo cuidaba como si fuera de oro, aunque siempre decía en broma que valía más por lo que representaba que por lo que marcaba. Guardarlo tantos años no fue por nostalgia. Fue por respeto. Porque en mi mente, ese reloj era un puente entre el pasado que me sostuvo y el presente que me dolía. Y ahora, tal vez, también podía ser un gesto hacia el futuro, o lo que quedara de él. Llamé a Julián para que viniera a buscarlo. No lo invité a pasar. Lo esperé en la entrada, con el reloj ya envuelto en una tela blanca. Cuando llegó, no preguntó nada. Me saludó con un apretón de manos, como si entendiera que no estábamos ahí para reabrir heridas. Le entregué el paquete sin ceremonia. «Esto, te lo dejo», le dije. Y luego agregué, sin subir la voz, pero con cada palabra firme, «pero el respeto, te lo ganas». Él asintió. No discutió. No lloró. Solo lo guardó con cuidado en su bolsillo, como si tuviera miedo de romper algo más. Vi en sus ojos una mezcla que ya no sé si es arrepentimiento o agotamiento. Me agradeció con un hilo de voz. Y antes de irse, me preguntó si podía volver a verme otro día. Si es para mostrar que creciste, tal vez sí, respondí. No quería que confundiera mi gesto con debilidad. Porque aprender a soltar no es rendirse. Es darse dignidad. Y eso, después de todo, era lo único que aún me quedaba intacto. Esa tarde volví al jardín, con una pala pequeña que pedí prestada. Planté mis rosas blancas favoritas cerca de la fuente, como lo hacía en casa a cada cambio de estación. Las manos me temblaban un poco, pero no me detuve. Cada flor era un símbolo. Una forma de decir, sigo aquí. No como antes. No por los demás, sino por mí. El jardín del asilo se convirtió en mi pequeño refugio. Ya no lo veía como un lugar de paso. Era mío. Me lo había ganado. Una cuidadora se me acercó y me ofreció agua. Me preguntó si me sentía bien. Le respondí que sí. Y, sin querer, le conté lo del reloj. Sonrió y me dijo algo que me quedó grabado. A veces lo que más nos pesa no son las cosas que perdimos, sino lo que dejamos de decir. Pensé en cuántas veces callé, cuántas veces preferí no incomodar, y cuánto me costó esa paz falsa. Pero ya no era así. Tal vez tarde, pero entendí que una mujer también tiene derecho a exigir respeto, incluso del hijo que parió. Al caer la noche, recibí una nota de la dirección del asilo. Me invitaban a participar como ponente en una charla con nuevos residentes. Querían que contara mi historia, que hablara del proceso de reconstruirse después del abandono. Dudé unos minutos. Luego acepté. No porque me sintiera fuerte, sino porque ya no me sentía débil. Y si lo que viví podía servirle a alguien, entonces no fue en vano. Cené sola en mi cuarto, con una taza de caldo caliente y una servilleta bordada por mí. Miré el reloj de pared y pensé en todo lo que había aprendido midiendo el tiempo por ausencias. Por fin entendí que a veces, lo más valioso no es que alguien regrese, sino que una sepa cuándo cerrar la puerta por dentro. Esa noche dormí abrazada a mi almohada como si fuera la primera vez en mucho tiempo que no necesitaba que nadie más me sostuviera.
Y al despertar al día siguiente, me descubrí sonriendo. No porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, todo era mío otra vez. Me tomó un par de días preparar lo que iba a decir. La invitación para compartir mi historia frente a los nuevos residentes del asilo me cayó como sorpresa, pero también como una señal. No tenía discursos preparados ni frases perfectas. Lo que tenía era experiencia. Heridas cerradas a medias, días buenos, otros no tanto, y esa dignidad que había logrado rescatar cuando todos pensaban que ya no tenía nada. Así que me senté frente al espejo, respiré hondo, y me dije en voz baja: vas a hablar por todas las que nunca se atrevieron. El salón estaba lleno. Personas con rostros nuevos, algunas con miradas apagadas, otras cargando soledades que apenas empezaban a reconocer. Me dieron un micrófono, pero lo dejé a un lado. Preferí hablar con la voz que uso cuando le hablo a alguien que quiero de verdad. Empecé desde el principio. No por drama, sino por respeto a lo que viví. Les conté cómo el amor por un hijo puede volverse una venda. Cómo una casa puede parecer un palacio y ser una trampa disfrazada de lujo. Y cómo se puede volver a vivir, incluso después de ser desplazada. Vi cómo algunas mujeres bajaban la mirada. Otras se limpiaban las lágrimas con disimulo. No era lástima. Era reconocimiento. Porque lo que contaba no era excepcional. Era común. Demasiado común. Solo que nadie lo dice. Nadie lo pone en palabras. Yo lo hice. No para culpar, sino para soltar. Para dejar de cargar sola con algo que se repite en silencio en muchas otras vidas. Al final, una de ellas se acercó y me abrazó. Me dijo: gracias por ponerle nombre a mi dolor. Y supe que eso era más valioso que cualquier aplauso. Después de esa charla, algo cambió dentro del asilo. Comenzaron a verme diferente. No como la señora callada que tomaba té en el jardín, sino como alguien que había resistido algo que no todos logran. Empezaron a invitarme a leer en voz alta, a organizar círculos de conversación, a ayudar a otras a encontrar su voz. No me volví heroína. Me volví útil, que es distinto y necesario. A veces, a esta edad, lo que más se necesita no es una segunda oportunidad. Es alguien que te diga: todavía tienes algo que dar. La directora me llamó un jueves. Me ofreció quedarme como consejera residente. Una figura de apoyo emocional para quienes llegan perdidos, como llegué yo. Acepté. No por reconocimiento, sino porque sentí que este lugar, que al principio era una jaula blanca, se había convertido en un refugio verdadero. Ya no era la mujer que esperaba que la buscaran. Era la mujer que sabía esperar sin romperse. Y eso, para mí, era una victoria que no necesitaba testigos. Esa misma semana, recibí una carta inesperada. Esta vez, no era de Julián. Era de los suegros. Una hoja escrita a mano, con tinta azul y un tono formal pero humano. Me pedían disculpas. No por lo que pasó directamente, sino por haber creído una versión sin preguntar. Por haber sido cómplices de una ilusión construida sobre mis raíces. Me invitaban a visitar una de sus clínicas. Como muestra de respeto, escribieron. Leí la carta 3 veces antes de decidir qué hacer. No por duda, por cuidado. No les respondí de inmediato. Pero sí me permití pensar que, tal vez, no todo lo que viene del pasado tiene que doler. Algunas cosas, si se enfrentan desde otro lugar, pueden incluso cerrar círculos que quedaron abiertos. Me preparé en silencio. No para demostrarles nada, sino para confirmar, frente a mí misma, que la María Elena que había sido olvidada ya no existía. Y cuando me vi al espejo antes de salir, con mi vestido azul marino planchado con esmero, el collar de perlas que guardé por décadas y un leve rubor en las mejillas, supe que algo se había completado. Que no iba como víctima. Iba como una mujer que sobrevivió al desprecio y lo convirtió en raíz. Llegué a la clínica con el corazón sereno, pero el paso firme. No fui para agradarles, ni para reencontrarme con nadie. Fui porque necesitaba cerrar ese capítulo en mis propios términos. Me recibió una secretaria con traje claro, perfume caro y sonrisa medida. Me ofreció agua mineral en vaso de cristal,
como si supieran que esta vez yo no era la madre del asistente, sino la mujer que enfrentó sola todo el derrumbe. La invitación decía visita honorífica, y aunque sonaba excesivo, decidí aceptarlo. No por orgullo, por dignidad. El lugar era imponente. Mármoles blancos, arte moderno en las paredes, sillones amplios de piel. Todo diseñado para impresionar. Caminé por los pasillos como quien ya no necesita validación. Observé sin apuro. Saludé con educación. La directora general, esposa del suegro, me llevó a una sala privada para presentarme con algunos médicos. Hablaban con respeto, pero no con lástima. Era evidente que sabían quién era, y también lo que había pasado. No se mencionó a Julián. Era un nombre que había dejado de servirles. Lo borraron con la misma rapidez con la que antes lo presumían. Durante el recorrido, una joven enfermera me preguntó si yo había vivido en la casa de las Palmas Grandes, la que está en las fotos antiguas de la familia. Asentí con una sonrisa leve. Sí, pero ya no es nuestra. Ella me miró con sorpresa. Tal vez esperaba otra historia. Tal vez pensó que yo aún formaba parte de ese mundo. No la corregí. Me bastó con ver su rostro confundido para entender que había historias que no necesitaban explicarse. Con el tiempo, los hechos hablan solos. Me ofrecieron un refrigerio en la terraza del 5º piso. Bandejas con frutas talladas, galletas artesanales, té servido en porcelana inglesa. Agradecí todo con modales intactos, pero no toqué nada. Me senté en una silla con vista a la ciudad. Desde ahí se veían los techos rojos de casas viejas. Algunas con ropa colgada en las azoteas. Otras con jardines descuidados. Y entonces lo sentí. Ese nudo en la garganta que aparece no por tristeza, sino por memoria. Porque aunque ya no dolía, todavía picaba. No duré mucho tiempo más. Agradecí la invitación y pedí que llamaran un taxi. Me ofrecieron un chofer privado, pero preferí salir por mi cuenta. En la recepción, una de las asistentes me acompañó hasta la puerta. Me dijo: «Señora María Elena, cualquier cosa que necesite, aquí estamos». Sonreí y le respondí sin pensar: «Lo único que necesito, ya me lo devolví yo sola». Me miró como quien no termina de entender. Pero no hacía falta que lo hiciera. Algunas verdades solo se sienten. Al salir, el sol me pegó de frente. Caminé hacia el coche que ya me esperaba. El chofer bajó para abrirme la puerta, pero me detuve un momento. Vi una figura conocida al otro lado de la calle. Estaba ahí, parado junto a una máquina de café, dentro de la recepción de un edificio administrativo. Camisa blanca, sin corbata, gafete al cuello. Era Julián. Servía café a otros empleados. Casi no lo reconocí. No por la ropa, ni por el lugar. Por la forma en que bajaba la mirada. Ya no era el hombre que creía que todo le pertenecía. No me vio. O si lo hizo, fingió no hacerlo. Y yo, tampoco crucé. No por desprecio. Por decisión. Me subí al coche con la ligereza de quien ya no tiene nada pendiente. Mientras avanzábamos entre avenidas, pensé en todo lo que ese momento me confirmaba, que los roles cambian. Que a veces, quienes te olvidan terminan necesitándote como espejo. Y que una casa, por más grande que sea, nunca le pertenece a quien la habita con mentira. Los días siguientes fueron silenciosos. No de esos silencios que duelen, sino de los que acompañan. Me despertaba con calma, preparaba mi té y leía en la banca del jardín sin esperar noticias. Nadie llamaba. Nadie interrumpía. Y eso, después de todo, era paz. La verdadera. Esa que no se compra con flores, ni con boletos de avión en primera clase, sino con decisiones que se toman a solas, con lágrimas, pero también con firmeza. El jardín era ahora mi casa. Las hojas caídas eran postales de todo lo que dejé atrás. Cada tarde recibía la visita de una residente nueva. Algunas solo querían conversar. Otras pedían que les leyera. Me volví una especie de referencia. No por lo que tenía, sino por lo que superé. Me lo decían bajito: «Usted me da esperanza». Y yo sonreía, no por vanidad,
sino por haber encontrado un propósito que ya no dependía de nadie más. En el mundo que habité antes, el valor estaba en lo que se mostraba. Aquí, en cambio, lo que importaba era lo que se sostenía en silencio. El respeto ganado a base de cicatrices bien cerradas. Una tarde, mientras leía bajo la sombra, llegó una señora nueva. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Noté que tenía los ojos hinchados, pero no pregunté nada. A los minutos, rompió el silencio. Mi hija me dejó aquí hace 3 días. Dice que es por mi bien. Pero sé que no volverá. La miré con calma. Y solo le dije, a mí también me pasó. No hizo falta explicar más. Me tomó la mano. Y en ese gesto, supe que el ciclo se había completado. Que ahora era yo quien sostenía a otras, como alguna vez quise que me sostuvieran a mí. Una noche, la directora del asilo me pidió que preparara un texto para leer en una ceremonia privada. Un homenaje para las residentes que llevaban más de 1 año viviendo allí. Me negué al principio. No me sentía especial. Pero ella insistió, lo que usted vivió merece ser compartido. Así que escribí. No desde el rencor, ni desde el dolor. Escribí desde el otro lado. Desde la libertad. Hablé de cómo una mujer puede reconstruirse sin aplausos. De cómo perderlo todo puede ser el inicio, no el final. Y de cómo el silencio, a veces es el mayor acto de dignidad. Leí el texto esa misma semana. Había luces suaves, música instrumental y rostros atentos. Nadie interrumpía. Nadie grababa. Era un momento íntimo. Verdadero. Al terminar, nadie aplaudió de inmediato. Se hizo un silencio largo. De esos que pesan. De esos que dicen más que 1000 palabras. Y ahí, en medio de ese vacío sonoro, sentí que había dicho lo necesario. Que mi historia ya no era una herida abierta. Era un puente. Esa noche no dormí en mi cuarto. Me quedé en la terraza, con una manta sobre los hombros y una taza de té entre las manos. Miré el cielo estrellado y pensé en mi esposo. En cómo se habría sentido al saber que, al final, su María Elena no solo sobrevivió, sino que floreció. Tal vez no en el lugar que planeamos. Tal vez no con la compañía que soñamos. Pero floreció. A su manera. Con dignidad. Antes de entrar, encontré una nota doblada sobre mi silla. Era de una de las residentes más jóvenes. Decía, gracias por enseñarme que la edad no nos quita poder. Solo nos muestra con quién vale la pena compartirlo. Cerré los ojos. Sonreí. No necesitaba nada más. Ese era mi legado. No una casa. No un apellido. No un patrimonio. Sino la certeza de que aún se puede sembrar algo bueno, incluso desde el abandono. Y cuando por fin me fui a dormir, lo hice en paz. Porque entendí que el silencio más caro del mundo es aquel que se compra con la propia libertad. Y yo, ya la había pagado toda. ¿Alguna vez te sentiste traicionada por alguien que tú misma ayudaste a levantar? Y si hoy estás viendo esta historia con los ojos llenos de recuerdos, de silencios no contados, o de lágrimas que escondiste para no preocupar a nadie, quiero que sepas algo, no estás sola. Tú, que diste tu juventud, tu fuerza, tus mejores años, mereces más que ser olvidada. Mereces ser reconocida, escuchada, agradecida, no por lo que das, sino por lo que eres. Una mujer que sostuvo un mundo entero sin pedir nada a cambio. Y aunque algunos te hayan cambiado por apariencias, lujos o falsas promesas, tu valor sigue intacto. Tú no eres una carga. Eres el corazón de una historia que muchos solo comprenderán cuando ya sea tarde. Nunca olvides esto. Cuando una mujer se reencuentra con su dignidad, no hay abandono que la venza. Porque el verdadero lujo no está en los viajes ni en las casas grandes. Está en saber quién eres, y en no permitir que nadie más escriba el final de tu historia. Así que, si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal, y quédate con nosotros. Aquí, honramos a quienes han amado más de lo que recibieron. Aquí, tú sí importas. ¿Te impactó esta historia? Entonces espera ver lo que ocurrió cuando una abuela fue humillada por su propia nieta, quien gritó, «Aquí manda mi madre, tú no».
Ella no alzó la voz, pero lo que hizo después cambió todo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre cómo esta mujer anuló el acceso al dinero familiar sin decir una sola palabra. El final te va a dejar con la boca abierta. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.